Escuchen con atención. Hay un silencio particular que se instala en las casas cuando todos duermen. Es en ese momento, en la quietud absoluta, cuando los objetos olvidados despiertan. Aquellos que, con el paso del tiempo, se han impregnado de la energía de sus dueños. Algunos guardan ecos de risas, de abrazos, de momentos felices, pero otros, los que fueron desechados, rotos en un arrebato de ira, despreciados por un juguete nuevo y más brillante. Esos nacen con un sentimiento mucho más oscuro. Nacen con un corazón de estopa y rencor. De esa traición, de ese frío absoluto del olvido, surge Vanette. Imaginen la escena. Una caja de cartón sellada, arrojada a un contenedor en una noche lluviosa. Dentro, entre trastos viejos, yace un muñeco de felpa. Sus ojos de botón, antes brillantes, ahora están opacos. Su sonrisa cosida parece una mueca de dolor. Durante días, semanas, años, solo conoce la oscuridad, la humedad y el peso de la basura sobre él. Cada gota de lluvia que se filtra es una lágrima. Cada crujido del metal del contenedor es un lamento. Y el recuerdo de la mano cálida de su niño se va desvaneciendo, reemplazado por una única y helada pregunta. ¿Por qué? Esa pregunta, repetida 1000 veces en el silencio, se convierte en odio. Un odio tan puro y concentrado que retuerce la tela, deshace las costuras y enciende una luz antinatural en sus ojos. No es un Pokémon que nace, es una maldición que toma forma. Un ser que no debería existir y que, sin embargo, se pone en pie, con el único propósito que le da vida: encontrar a aquel que lo arrojó y devolverle todo el dolor que sintió. No se equivoquen, no hablamos de un fantasma común. No es como Gastly o Haunter, espíritus que se deleitan en el caos y las bromas pesadas. Vanette es distinto. Su existencia es un recordatorio punzante de algo que se rompió en lo más íntimo. La relación sagrada entre un niño y su primer confidente, su juguete. Ese vínculo de inocencia pura, transmutado en un resentimiento que arde por la eternidad. Vanette en la Pokédex, el testimonio del horror. Los académicos que compilaron la Pokédex lo documentaron con una frialdad casi clínica, pero entre líneas se puede leer el escalofrío que sintieron. En la región de Hoenn, un investigador anotó en Pokémon Rubí: Vanette genera energía maligna abriendo la cremallera de su boca. Se alimenta de sus propios sentimientos de rencor y odio. Vive en callejones oscuros, buscando a la persona que lo tiró para vengarse. Otro, en Pokémon Zafiro, añadió un detalle aún más macabro. Un Vanette nació de un muñeco de peluche abandonado. Usa su propio cuerpo como si fuera un muñeco vudú, clavándose alfileres para potenciar la energía de su maldición. ¿Pueden siquiera imaginarlo? Un ser que se automutila, no por locura, sino por método. Cada alfiler que clava en su cuerpo de felpa no es un acto de autodestrucción, es un ritual. Cada pinchazo es un grito silencioso dirigido a su antiguo dueño, un recordatorio del dolor que sintió al ser desechado. Mantiene su existencia a base de puro odio, transformando su agonía en poder. Vanette no quiere tu amor, solo quiere que sientas lo que él sintió. El eco de las leyendas, Tsukumogami. Mucho antes de que existiera la Pokédex, en Japón, ya se contaban historias sobre los Tsukumogami, objetos cotidianos que, tras cumplir 100 años de existencia, cobran vida y conciencia. Paraguas, sandalias, instrumentos musicales y, por supuesto, muñecas. Pero no todos son bondadosos. Algunos, especialmente aquellos que fueron maltratados o desechados sin gratitud, regresan como espíritus vengativos. Son un castigo para quienes no supieron valorar lo que tenían. Vanette es la encarnación perfecta de ese mito. Es el Tsukumogami, hecho Pokémon. Algunos folcloristas incluso trazan una línea directa con la muñeca Okiku, un objeto real, inquietante, conservado en el templo Mannenji, en Hokkaido. La leyenda cuenta que la muñeca perteneció a una niña que murió de frío. Su espíritu quedó atrapado en el juguete, y desde entonces, el cabello de la muñeca no ha dejado de crecer. Los monjes del templo deben cortárselo periódicamente. Nadie se atreve a deshacerse de ella, por temor a la maldición que desatarían. ¿Y si Vanette no es solo una leyenda, sino la versión Pokémon de esas historias? Un juguete que no olvida. Y sobre todo, que no perdona. En los albores de Internet, en foros ahora desaparecidos,
Circulaban testimonios de jugadores que juraban haber vivido experiencias inexplicables. Un joven de Kanto escribió: después de pasar semanas buscando, finalmente capturé un Banette en la mansión Pokémon de Isla Canela, usando mi cartucho de esmeralda. Esa misma noche, mi madre me pidió que limpiara el ático. Allí, en una esquina, encontré mi vieja caja de juguetes. Dentro estaba un peluche de un osito que ni siquiera recordaba. Uno de sus ojos de botón se había caído. No le di importancia. Esa noche soñé con ese oso. Me hablaba con una voz distorsionada, repitiendo mi nombre una y otra vez. Desperté sudando frío. Al día siguiente, encendí mi Game Boy. El archivo de guardado estaba corrupto. Todo mi progreso, borrado. Y el Banette, desaparecido de mi equipo. Otro relato, de la era de la conexión Wi-Fi de Nintendo DS, es aún más siniestro. Intercambié un Pokémon por un Banette en la GTS de Pokémon Diamante. Todo normal. Pero esa noche, dejé la consola en mi mesilla. A las 3 de la mañana, me despertó un sonido. Era una risa infantil, metálica y distorsionada, saliendo de los altavoces de la DS. La abrí. La pantalla de la Pokédex estaba encendida, en la entrada de Banette. Pero el texto había cambiado. Todas las descripciones, todos los datos, habían sido reemplazados por una única frase, repetida hasta el infinito, parpadeando en rojo. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Podríamos pensar que Banette es solo un conjunto de píxeles diseñado para asustar. Pero, ¿y si es algo más? En el fondo, Banette representa una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Constantemente descartamos lo que ya no nos sirve. Ropa que pasa de moda, teléfonos viejos, recuerdos que preferimos olvidar, e incluso personas. Banette es el símbolo de esa ingratitud. Es la cicatriz que dejamos en el pasado, una que se niega a sanar. Es un recordatorio de que el abandono deja huellas profundas y dolorosas, y que a veces, esas huellas regresan para cobrarse la deuda. Quizás Banette no sea solo un Pokémon. Quizás sea un espejo de nuestra propia culpa, una manifestación de todas las promesas rotas y los afectos desechados. Y un último y perturbador detalle. Hay una entrada en la Pokédex de Alola, en Pokémon Ultrasol, que ofrece un atisbo de esperanza, o quizás de un horror aún mayor. Se dice que si Banette logra encontrar a su antiguo dueño y éste lo acepta de vuelta, su rencor se desvanece y vuelve a ser un simple muñeco. Pero esta descripción omite un detalle crucial. Deja una pregunta suspendida en el aire, fría y afilada como uno de sus alfileres. ¿Qué ocurre realmente con ese dueño cuando lo encuentra? ¿De verdad un simple "lo siento" puede deshacer años de odio acumulado? ¿O es que, para que el espíritu maligno de Banette por fin descanse, necesita arrastrar el alma de su dueño con él a la oscuridad? ¿Es un reencuentro de perdón? ¿O el acto final de su venganza? Si alguna vez tuviste un juguete favorito, uno al que le contabas tus secretos, uno que te protegía de los monstruos bajo la cama, y ahora yace olvidado en el fondo de un armario o en una caja polvorienta del desván, quizás esta noche deberías buscarlo. Asegúrate de que sigue ahí, porque a lo mejor, con el paso de los años, con el peso del silencio y el frío del abandono, ya no seas solo un muñeco. Si te atreves a seguir explorando los secretos más oscuros y perturbadores del mundo Pokémon, no olvides suscribirte a Pokédex Oscuro. Activa la campanita y únete a esta comunidad donde cada criatura guarda un secreto, y cada secreto puede costarte el sueño. Nos vemos en el próximo relato.